Buenas tardes a todos. Padre Asencio, muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por su disponibilidad cada sábado a estas enseñanzas, conferencias maravillosas que hacemos este sábado, cada sábado a las 7 de la tarde hora española. Y hoy un tema muy poético, ¿no? Y muy bonito. Dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Claro, siempre tenemos la cabeza llena de mil cosas, mil problemas y a veces parece que Dios lo vamos arrinconando, ¿no? Y lo vamos viendo, miramos hacia atrás, pero cada vez está un poquito más alejado, no más arrinconado. Y creo que tenemos que ser capaces, ¿no?, de que sea nuestro guía, de que sea quien nos guíe, que sea la punta de lanza de nuestras vidas y de nuestras familias, ¿no? Pero bueno, usted mejor que lo explique y como siempre a todos los que nos están viendo en directo, pues podrán formular preguntas por el canal de YouTube y el Padre Asencio, después de estos 45 o 50 minutos de enseñanza, irá respondiendo todas las preguntas que podamos. Muy buenas tardes a todos. Repito, Padre Asencio, muchas gracias y cuando quieran empezamos. Gracias. ¿Apagaron los micrófonos ya de la gente? ¿Ya? Sí. Bueno, comenzamos. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, envíanos, por favor, tu Espíritu Santo. Nos congregamos en tu nombre santo y bendito. Y realizamos esta conferencia para agradar al Padre, para darle gloria. Dado que sin ti no podemos hacer nada, precisamente pedimos que tu Espíritu nos unja, que tome las riendas de esta enseñanza y que quite los obstáculos que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos comprender tu palabra y el mensaje. Permite que también la bienaventurada Virgen María nos acompañe en esta hora místicamente. Ella que es reina de la paz y especialista en escuchar tu palabra. Todo sea para honra y gloria del Padre que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, como siempre, un saludo cariñoso, alegre, fraternal, optimista, porque el que está en nosotros, que es Jesús, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y es más fuerte que el mal que hay en el mundo. La conferencia de hoy es un poco original, ¿verdad? Deja a Dios ser Dios en tu vida. Y creo que va a ser muy importante en cuanto a la felicidad de cada uno de nosotros, si entendemos lo que el Señor nos quiere dar en este mensaje y lo llevamos luego a la vida práctica. Comencemos diciendo lo siguiente: en el quehacer cotidiano hay dos actitudes extremas y ambas son erróneas. ¿Cuál es la primera actitud? Querer que Dios haga todas las cosas y uno no hacer nada. Ese es un grave error. Y hay un chiste bastante antiguo, pero lo tomo porque es muy significativo. Lo explican de varias maneras. Dice que había un señor que decía que tenía mucha fe y empezó a llover. Y entonces llovía tanto, que fueron los bomberos a decirle: salte de la casa, vente con nosotros, aquí en el camión de los bomberos, porque parece que va a llover mucho. Digo, no, eso ustedes que no tienen fe, yo tengo mucha fe, a mí me salva Dios. Mira y tal, insistieron, no hubo manera. Bueno, siguió lloviendo, el agua llegó un momento en que iba hasta casi al techo de la casa. Volvieron los bomberos en una lancha. Mira que te vas a ahogar, mira dónde vaya el agua, vente, súbete a la lancha. Y él dijo, no, eso son ustedes, gente de poca fe. Yo tengo mucha fe, a mí me salva Dios. Bueno, siguió lloviendo, se tuvo que subir a la copa de un árbol que estaba cerca de la casa. Y todavía le mandaron un helicóptero y soltaron una escalera y le gritaron desde allá, ¡hey, agárrate, sube! Fíjate que te vas a ahogar. Y él le gritaba, no, es ustedes, gente de poca fe, a mí me salva Dios. Y bueno, el hombre se murió y se ahogó y fue al cielo. Como era bueno, era tonto, pero era bueno, pues por bueno, no por tonto, fue al cielo, ¿no? Y allí le recibió nuestro Señor y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, bueno, veo que esto es muy bonito, estoy bien, pero tengo una cosa que preguntarte a ti. Estoy un poquito decepcionado. ¿Cuál?
Bueno, tú no dijiste que el que tuviera fe en ti te salvara. Ajá, y le dijo Jesús, ¿no me salvaste? Yo me ahogué. Digo, no te salvé. Mira, te mandé los bomberos una vez, te mandé los bomberos 2 veces, te mandé un helicóptero y vos ni subiste al camión de los bomberos, ni a la lancha, ni siquiera al helicóptero que querías. Eso significa la persona que quiere que Dios lo haga todo y él no hacer nada. San Agustín decía, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Entonces tenemos que colaborar evidentemente. ¿Cuál es el otro error que es en el que caemos nosotros, la mayoría de nosotros? Pretender hacerlo todo nosotros, como si todo dependiera exclusivamente de nosotros. Y Dios, bueno, tenerlo solo por si acaso, como cuando uno necesita un salvavidas o un paracaídas, pero en el quehacer cotidiano, si no lo hago yo, Dios no lo va a hacer. Este es el error también extremo que comete mucha gente. Y hay una frase muy famosa de San Ignacio de Loyola, decía, haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de Él. Qué sabiduría tan grande de un santo, ¿verdad? Y de un gran santo. Repito de nuevo, haz las cosas como si todo dependiera de ti, pero confía en Dios como si todo dependiera de Él. Aquí hay una clave para la felicidad en esta sabiduría. Y ahora nos preguntamos, ¿en qué confío? ¿Confío en mí o confío realmente en el Señor? ¿Realmente hago las cosas solo o hago las cosas en conexión con Dios? Dice Jesús, Juan 15:5, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Absolutamente todo lo bueno lo inicia siempre Dios, lo continúa Dios y lo lleva a cabo Dios. Sin Él no podemos hacer nada bueno. Hasta que uno no llega a esta realidad, pues suele ser soberbio, orgulloso, lleno de sí mismo. Le parece que uno, porque de pronto tiene fuerza, tiene salud, sobre todo es joven, entonces cree que uno va a ganar el mundo, ¿verdad? Que uno puede absolutamente todo. Hasta que llegue un momento en que uno se da cuenta de que sin el Señor no podemos hacer nada. Fíjense ahora en esta pandemia que está azotando toda la humanidad, algo tan pequeño e invisible está afectando a toda la humanidad. Y hasta ahora no ha habido manera de vencer ese virus COVID-19. Entonces, el ser humano ante esta pandemia tiene que llegar un momento en que diga, yo no lo puedo todo, yo no soy Dios, yo necesito realmente el auxilio divino. Tengo que deponer la actitud de soberbia, de autosuficiencia, de verdad, de orgullo, para caer de rodillas delante de Dios y decirle realmente, Señor, si vos no me ayudas, realmente no puedo hacer nada. Si tú no me ayudas, oh Dios, no puedo hacer nada. Por eso es importante esto. El otro punto importantísimo, que voy a usar una palabra de Jesús, ¿verdad? Del Evangelio de San Juan. Dice así, Juan 17:18. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz. Voy a explicar esto. ¿Por qué actuamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Para qué vivimos? Si lo hacemos solo por sobresalir nosotros, por un éxito, por un placer, estamos cerrados. Absolutamente todo lo que nosotros hagamos debe ser
para la gloria de Dios. Así hizo Jesús. Todo lo que él decía y hacía, absolutamente todo, buscaba no el aplauso de los hombres, no la vanagloria, ni la gloria para él, buscaba la gloria de Dios. Y la palabra dice, sea que coman, sea que beban, háganlo todo para gloria de Dios. Recordamos algo muy importante, que si nosotros no vivimos para Dios, estamos haciendo un ídolo de aquello para lo cual vivimos. Y entonces estamos faltando al primer mandamiento de la ley de Dios. De ahí que esto es muy importante. Claro, para esto hay que tener fe, hay que tener a Jesús en el corazón, ¿verdad? Porque si no, el ser humano, pues, se cree lo que realmente no es. Y llega un momento que el fracaso es rotundo. Y el fracaso más grande sería la perdición en el infierno por no haber creído en Dios, no haber vivido para Él, no tenerlo en el primer lugar de nuestra vida, como dice la Gospa, la Virgen Santísima. Gospa en croata es virgen, en las apariciones de Medjugorje. Y venía también algo importante aquí. ¿Para quién vives tú? ¿Para qué vives tú? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué estás en el quehacer cotidiano? ¿Es Dios el primer lugar de nuestra vida o no es Dios el lugar de nuestra vida? Jesús nos enseña a nosotros y la Virgen María esta clave de felicidad. Voy a recordarles algunos textos que son bien importantes. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, nos dice ¿para qué vino Jesús al mundo? O sea, ¿qué dijo Jesús, el Hijo de Dios, cuando se encarnó en la Santísima Virgen María? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, es 10:7, capítulo 10, versículo 7. Dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Eso lo dijo el Hijo de Dios cuando se encarnó. Fueron sus palabras. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la carta a los Hebreos, inspirada por el Espíritu Santo, nos lo revela. Cuando vemos a Jesús luego, a mí esto que le voy a decir ahora me llama mucho la atención, me impresiona mucho. Es parte de la cual yo quiero realmente tomar la mayor inspiración en mi vida. Y esta enseñanza que comparto con ustedes, créame que me la aplico en primer lugar a mí. La necesito vivirla. Y es algo que Dios puso pues en el corazón para que la tuviéramos hoy. Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 5:19. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Salto un pedacito. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a pedir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De tal manera que Dios nos ha puesto aquí en la tierra, que nos ama desde toda la eternidad, para hacer su voluntad. En la medida en que el hombre haga su voluntad, va a tener paz ya aquí en la tierra, va a ser fundamentalmente feliz aquí en la tierra y va a llegar luego al cielo a ver el rostro de Dios. En la medida en que el ser humano no haga la voluntad de Dios, no va a ser feliz aquí en la tierra, aunque tenga momentos de placer, etcétera, aparentes éxitos humanos, y tampoco puede llegar realmente a la eternidad, al cielo, la casa del Padre, donde tenemos ya moradas preparadas por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la clave de la felicidad para vivir, evidentemente, para hacer la voluntad amorosa del Padre. Y ahora viene, ¿y cómo sé yo la voluntad del Padre? El Padre lo ha revelado en la Sagrada Escritura por medio del Espíritu Santo. Y hay una revelación mínima que son cumplir los mandamientos de la ley de Dios.
es algo más que evidentemente que cumplir los mandamientos de la ley de Dios, pero fundamentalmente cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Cuando aquel joven rico se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Para ir al cielo, cumple los mandamientos, le dijo el Señor. ¿Cuáles? No robarás, no matarás, etcétera, etcétera. De ahí que los mandamientos de la ley de Dios, que el Señor los escribió en las tablas de la ley y también los quiso escribir o inscribir en la naturaleza humana, es fundamentalmente está la revelación de Dios. Pero luego tenemos toda la Sagrada Escritura que nos revela también que tenemos que escuchar la palabra, tenemos que ser discípulos de Jesús, tenemos que practicar esa palabra, ser buen terreno cuando cae la semilla, y tenemos que caminar por esta vida exactamente guiados por esa luz del Espíritu Santo, en evitar el mal, en hacer el bien. Ahí está revelada la voluntad de Dios de una manera general para todos los seres humanos. Hay los mandamientos también de la iglesia, 5 mandamientos de la iglesia. Y luego, cada uno de acuerdo primero a su vocación, tiene también revelada cuál es la voluntad de Dios. Un matrimonio, los casados, pues tienen que amarse, respetarse, ser fieles el uno al otro. Tienen que educar cristianamente a sus hijos, evidentemente. No solo ser proveedores de la comida, el vestido, la educación, sino que tienen que realmente educarlos cristianamente con la palabra y con el testimonio. Tienen que hacer de su hogar una pequeña iglesia doméstica. Tenemos la vida religiosa, las hermanas religiosas tienen sus constituciones, sus reglamentos, y ahí se revela también la voluntad de Dios. Como sacerdote, pues tengo mi ministerio sacerdotal. Yo tengo unos deberes distintos a los de ustedes. Los deberes generales son los mismos. Repito, cumplir los mandamientos de la ley de Dios. No robarás, no matarás, etcétera. Pero tengo un ministerio sacerdotal que tengo que ser proclamador de la palabra de Dios, ser instrumento de Dios para santificar su pueblo, ¿verdad? La manera también de celebrar la liturgia, los sacramentos, de extender el reino de Dios, que a mí pues, el Señor me ha dado una misión, incluso distinta a algún otro sacerdote en cuanto a extensión de evangelizar, llevar la palabra de Dios, digamos, como misionero, como evangelizador, sin mérito propio. Recordemos que toda obra buena la empieza Dios, la continúa Dios y la concluye Dios. Por eso, absolutamente toda la gloria siempre va a ser para Dios y solo para Dios. Bien, ya les había leído el capítulo 7, versículo 18, el que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz. Vamos ahora un momento a 2 frases de la Virgen, de las 7 palabras que pronunció la Santísima Virgen María. Las 2 palabras más importantes que brotaron de los labios de nuestra Madre. Una la tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 38, cuando se aparece el arcángel Gabriel, le propone el plan de Dios. ¿Qué dice la Virgen? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Como ven, Dios le cambió los planes a la Virgen. Hablamos de ese plan único que tiene luego cada persona. Cada persona tiene luego un plan único que Dios le da para muchas cosas. Tenemos también luego que ver el trabajo que hace cada uno. El que es estudiante tiene unas obligaciones. El que está enfermo en una silla de ruedas tiene otra. Qué sé yo, el trabajador tiene otra. Pero bueno, hay una misión personal que tenemos que discernir, que es aquello que Dios quiere que nosotros hagamos cada día y que realmente trabajemos por eso. Y a la Virgen le cambia a Dios el plan. La Virgen sí, ella había ofrecido ser virgen ya por obra del Espíritu Santo. Y es un misterio incluso también a la persona de San José, pero no pensaba ser madre. Y ahí Dios le cambia el plan, le dice, vas a ser madre. ¿Y qué hace la Virgen? Ella le dice, hágase en mí según tu palabra. Voy a usar la expresión del título, deja a Dios el primer lugar. Deja a Dios ser Dios en su vida. Porque
lo importante no es solo hacer el bien, escuchen lo que digo, sino hacer el bien que Dios quiere que hagamos. Ese punto es muy interesante, porque de pronto decimos, yo no hago nada malo, no robo, no mato, qué sé yo, pero ¿estás haciendo el bien? ¿El bien que Dios quiere que tú hagas? Después hay un mandamiento que es para todos, amémonos los unos a los otros. ¿Cuál es la segunda palabra que la Virgen pronunció en las bodas de Caná de Galilea? La primera palabra a la que hice referencia fue una palabra para ella, de ella. Esta palabra, la cual voy a pronunciar, la digo para nosotros. Dijo, hagan lo que Él les diga. Qué interesante. Por cierto, cuando los sirvientes hacen lo que Jesús dijo, sucede un milagro. Cuando la Virgen dijo, hágase en mí lo que tú dices, sucede un milagro. El Espíritu Santo viene sobre la Virgen y se encarna el Hijo de Dios. Vean lo importante que es identificar nuestra voluntad con la voluntad del Padre. ¿Y cuál es el milagro de Caná de Galilea? Jesús les dice, saquen de esa agua que estaba en los cántaros, en los recipientes, y llévenselo al mayordomo, al maestresala, al coordinador de la fiesta. Ellos podían haber dicho, esta agua no es para tomar, esta agua es para lavarse las manos, para las abluciones de los que llegan a la fiesta, pero obedecieron la palabra que dijo la Virgen, hagan lo que Él les diga. ¿Cuándo cambió el agua en vino? ¿Cuando la sacaron? No. Cuando obedecieron, una vez que la sacaron y empezaron a caminar hacia donde estaba el mayordomo, ahí se cambia el agua en vino. Ahí podemos decir ahora que no hay nada más importante en la vida que hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos en eso, felices de nosotros. Si no estamos en ese plan, todo se desmoronará un día, no quedará nada de nuestra vida. Solo será útil para la eternidad lo que hayamos hecho en concordancia con la voluntad amorosa de Dios, nuestro Padre. Nosotros no dejamos a Dios ser Dios. Él es Dios, pero no lo dejamos ser Dios en nuestra vida cuando nosotros en nuestra existencia no hacemos su voluntad, no seguimos sus caminos. Entonces, yo a veces acudo a Dios para que Él haga lo que yo quiero. La oración nuestra muchísimas veces no es una oración para hacer yo lo que Dios quiere, para colocarme en su presencia y decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Como Samuel, el niño Samuel también, que escuchaba la palabra y no sabía que era la palabra de Dios, y al final dijo, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Entonces, mi oración debe ser colocarme delante de Dios para decir, aquí estoy, Señor. Hágase en mí, según tu voluntad, según tu palabra. Si me equivoco, inspírame y colócame en el camino recto. Yo quiero agradarte, quiero alabarte, quiero darte gloria a ti en todo lo que haga. Dice Jesús, si ustedes buscan primero el reino de Dios, que viene a ser hacer su voluntad, lo demás, las cosas materiales, les serán dadas por añadidura. Casi siempre nosotros buscamos primero la añadidura y queremos realmente que Dios nos la dé y no buscamos el reino de Dios. De ahí que cada mañana hay que hacer un ofrecimiento de las obras. Cada noche hay que hacer un examen de conciencia para pedirle perdón al Señor y también un acto de entrega a Dios nuestro Señor. Evidentemente, no busquemos la gloria de los hombres, no busquemos en la oración y en Dios que Él haga nuestra voluntad. Evidentemente, a veces Dios es como un muchacho de hacer mandados. Es una expresión de América Latina, ¿verdad? Buscamos que Dios me ayude aquí, me ayude allá, me ayude acá. Claro que Dios nos viene a ayudar, pero oigan bien lo que le digo. Dios nos va a ayudar cuando lo que le pedimos está de acuerdo a su voluntad. Porque uno le puede pedir un disparate también al Señor y Dios no nos lo concede.
Dios nos concede solo lo que es bueno y lo que es bueno para nosotros. Por eso muchas veces tenemos que decirle, Señor, si es tu voluntad, otórgame esto que te estoy pidiendo. Hay cosas que ya están reveladas que es la voluntad de Dios y no hay que decirle si es tu voluntad. No debo decirle, Señor, si es tu voluntad, dame santo, está revelado. Si es tu voluntad, dame paz, está revelado que Dios quiere que tengamos paz. Pero a veces para decir, me compro este coche o me compro, qué sé yo, ahí tengo que decirle, Señor, si es tu voluntad. Voy de vacaciones, si es que puedo ir a este lugar o a otro, tendré que ponerme delante de Dios, Señor, ¿qué quieres tú? Inspírame, ilumíname, guárdame. Por eso hay que dejar a Dios ser Dios, dejar que se cumpla en todo su santa voluntad en nosotros. Y cuando hacemos esto, realmente la providencia de Dios viene de una manera realmente impresionante. Entonces, Dios quiso que nosotros tuviéramos el don de la libertad. Voy a decirlo de esta manera. Dios corrió un riesgo, claro. Dios no corre riesgo, Él sabía todo lo que iba a pasar en un momento, pero es una manera de hablar nosotros para entenderlo. El riesgo que quiso correr Dios es hacernos libres. Si nos hubiera hecho animales, pues no seríamos semejantes a Él. No tendríamos libertad, nos guiarían los instintos, no teníamos capacidad de amar. Entonces Dios quiso crearnos libres. Pero esa libertad, Dios quiere que la usemos para hacer el bien, no para hacer el mal. Porque Dios no nos creó para hacer el mal. Miren, Adán y Eva, Dios le dijo, pueden comer de todos los árboles del paraíso, menos del árbol que está en el medio del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y tenían la libertad de hacerlo. El día que coman de eso, miren, van a conocer la muerte. Y ellos, en lugar de usar bien la libertad, obedeciendo a Dios, identificando su voluntad con la voluntad de Dios, que siempre quiere lo mejor para sus hijos, pues ellos desobedecieron. Les he dicho varias veces, esto es, no todos estarán de acuerdo. Yo distingo entre libre albedrío, libertad y libertinaje. El libre albedrío es la capacidad que tenemos los seres humanos de escoger y de elegir que nos la ha dado Dios. La libertad verdadera es cuando elegimos lo que Dios quiere que elijamos, lo que nos conviene. Y el libertinaje es cuando escogemos lo contrario de lo que Dios quiere. Hay personas que dicen, yo hago lo que me dé la gana. Eso no es libertad, es libertinaje. Dice San Juan en la palabra de Dios que cuando alguien comete el pecado, es esclavo del pecado, evidentemente. Mientras que cuando uno hace la voluntad de Dios, tiene la libertad de los hijos de Dios. Qué interesante este tema, pero es que aquí está la clave de la felicidad, queridos hermanos. Y ahora tenemos que pensar, ¿cómo dejo yo a Dios ser Dios? Aparte de buscar siempre su voluntad. A veces hay cosas que yo sé que las quiere Dios y es fácil. Y otras veces hay cosas que no sé si las quiere Dios. Hay un refrán, que no me acuerdo ahora del autor, que dice, Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y dame sabiduría para conocer la diferencia. Miren, Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Acuérdense de eso. Yo no puedo decir, yo ahora me voy a sentar aquí y bueno, que venga maná del cielo. Dios no va a hacer eso. Nos ha dado inteligencia, capacidad para trabajar. Yo tengo que hacer lo que depende de mí, con la gracia de Dios, con su ayuda siempre. Pero tengo que hacer lo que me toca a mí. Dice la palabra, el que no quiere trabajar, que no coma. Fíjese, y eso lo dice Dios. Porque si estamos hablando de nuevo de aquel que le quiere dejar todo a Dios, evidentemente, tocando de nuevo ese tema. Yo tengo que hacer lo que depende de mí, confiando en Dios. Ahí va a estar otra clave, la confianza en Dios. Pero
dejando en las manos de Dios lo que yo no puedo hacer, lo que me supera. Y miren, cuando yo he hecho eso, Dios está dispuesto a hacer milagros. Cuando ya yo he hecho lo que depende de mí, confiando en Él, si realmente en el plan de Dios está lo que le estoy pidiendo, Dios va a hacer en mí milagros. Él es el Señor de los milagros. Y de hecho hace el milagro cada día de sostenernos en la vida, en sus manos. De aquí damos un pequeño salto, que es la base de todo lo que estamos diciendo aquí. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor. Cuando hablamos aquí de confianza, se refiere a esa fe que salva cuando el ser humano confía en sí, en sus propias fuerzas, hace un ídolo de sí mismo, a eso se refiere. Cuando el ser humano confía en el Señor, como hizo la Virgen María, como hacen los santos, evidentemente será bendecido por el Señor. Por eso decía San Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y aquí, hermanos, quiero volver a repetir cosas que se dicen una y otra vez, pero que realmente lleguen al corazón de cada uno de nosotros. Mire, ya en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio 31:8, dijo Dios, Yahvé marchará delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te asustes. Hermano, Dios nos ama infinitamente. Dios nos ama desde toda la eternidad. Dios quiere nuestro bien más de lo que nosotros queremos nuestro propio bien. Confiemos en Él. Pero es que sucede algo. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 55, versículos del 6 al 9. Isaías dice así, porque no son mis pensamientos sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, oráculo de Yahvé. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los suyos y mis pensamientos a los suyos. Aquí es donde entra nuestro problema, hermanos, que muchas veces la voluntad amorosa de Dios es distinta a la nuestra. Y ahí donde entra la providencia del Señor y la permisión de Dios. Miren, cuando lleguemos al cielo, yo espero que todos lleguemos al cielo, probablemente tenemos que pasar primero por el purgatorio muchos de nosotros, porque no somos tan santos. Nos vamos a dar cuenta de cómo Dios nos libró de muchísimos peligros por situaciones en que nos cambió los planes y que nos pusimos hasta bravo. No pude hacer esto, ¿y por qué esto? Y bueno, Dios si lo hubiera permitido, nos hubieran ocurrido quién sabe cuántas cosas. Porque Dios interviene en todas las cosas para bien de los que lo aman. Romanos 8:28. Esto es interesantísimo. En todo lo que nos ocurre, absolutamente en todo, Dios interviene para nuestro bien. Ahí es donde nosotros no nos damos cuenta. Y ahí es donde a veces nos enfadamos con Dios por permitir tal cosa. Permitir esta pandemia, permitir que la abuelita murió, permitir aquel accidente, permitir este problema económico, permitir este problema, qué sé yo, con un vecino, permitir hacer, y nosotros a veces decimos, Dios mío, ¿por qué esto? Dios escribe derecho con renglones torcidos. El que nunca manda los males, se sirve hasta de los males para sacar bien para nosotros. Y aquí donde tiene que haber en medio de nuestro corazón un abandono confiado en las manos de Dios. Esa frase que decía Deuteronomio 31:8 también la dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. No te dejaré ni te abandonaré. Esto es interesantísimo. Dios promete y siempre cumple sus promesas. No abandonarnos nunca, no dejarnos nunca. Miren,
nosotros quisiéramos que nos ocurrieran muchas cosas en la vida y muchas de esas no nos ocurren. Y hay cosas que nunca habíamos pensado y nos ocurren. Lo que caracteriza la vida de los santos es la calidad de su reacción espiritual delante de cualquier acontecimiento, aunque fuese el más inesperado. Esa es la calidad de los santos, que ante las contradicciones de las cosas difíciles que les ocurren, las pruebas, los problemas, los santos reaccionan con confianza en Dios, reaccionan con alabanza, reaccionan con abandono y entrega, mientras que nosotros reaccionamos con nerviosismo, reaccionamos con ira, reaccionamos con rabia, reaccionamos con impaciencia, porque realmente no somos tan santos. Decía un gran cristiano, Pascal, los acontecimientos son los maestros que Dios nos da para ayudarnos a servirle. Sobre todo ahí es donde hay que dejar a Dios ser Dios. Cuando nos suceden acontecimientos que no estaban planificados por nosotros y realmente quizá ni entendemos la mano de Dios, saber que esos acontecimientos los usa Dios como maestros nuestros para que podamos ayudarle y servirle. Voy ahora a decir esto con un ejemplo también. Vamos a imaginar ahora una situación en nuestra casa, en familia. Vamos a suponer que la mamá le manda al hijo o a la hija ya mayorcito que le ayude a lavar los platos, o lo obliga. Y el muchacho o la muchacha lo hacen a regañadientes, lo hacen de mala manera, tiran el plato para los lados, hasta se le rompe uno, qué sé yo, porque lo están haciendo de mala manera. Ese acontecimiento no lo están sabiendo usar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, siempre tienen que hacerlo porque está la autoridad de su padre, de su madre, y lo hacen de mala manera. ¿Y entonces qué pasa? Se envenenan ellos, sus emociones, se sienten con ira, se sienten mal, cogen rabia, se amargan la vida, ya en ese día está amargado. Pero si lo hace, si es un muchacho que dice, bueno, no me gustaría lavar los platos ahora, pero me está mandando mi padre y mi madre, bueno, lo voy a hacer y se lo voy a ofrecer a Dios. Y de pronto, si es carismático, dice, alabaré, alabaré, no solo alabaré, sino alabaré, ¿verdad? Se pone a cantar mientras hace eso, pues todo le sale mejor. Gana méritos para el cielo, siente el corazón lleno de alegría. Al fin y al cabo, muchas cosas tenemos que hacerlas. Si las hacemos de mal humor, si las hacemos quejándonos, no sabemos aprovechar los acontecimientos que Dios permite en nuestra vida para gloria de su nombre y también para bien nuestro. El amor, hermanos, puede hacer brotar la santidad en los peores contextos humanos. A mí me ayuda mucho la alabanza. Lo he predicado con ustedes en varias ocasiones. Todo lo que me ocurre, aunque no me guste, siempre me lleva a alabar a Dios. Incluso si muere un amigo, un ser querido, yo digo, bendito sea Dios. Alabo a Dios. Si tropezara, diré, gloria a ti, Señor, en lugar de decir una palabrota, una vulgaridad, una grosería. Cualquier cosa que ocurra, alabo a Dios porque sé que estoy en sus manos. Sé que Él me ama. Sé que este acontecimiento va a sacar un bien mucho más grande para mí. ¿A qué nos llama ahora a nosotros el Señor, hermanos? Nos llama a abandonarnos en sus manos en aquellos acontecimientos que no podemos controlar, en aquellos acontecimientos que de pronto nos chocan. Si podemos hacer algo, hagámoslo. Lo que nos toque hacer a nosotros, hagámoslo. Pero cuando ya no podemos hacer más, confiemos en Dios. Usemos la alabanza. Y miren, cuando Dios permita situaciones en nuestra vida, es para librarnos de peligros. A veces la muchacha está enamorada de ese muchacho, enamorada, llevan 4 años de novio, se piensa casar y pues el muchacho la dejó. Y bueno, la muchacha se quiere suicidar, quiere echarse a morir porque el amor de sus amores. Y de pronto ese matrimonio le hubiera resultado luego un fiasco y hubiera sido un problema más grave y el Señor permitió para cambiarle el rumbo
¿verdad? Que ese muchacho se fuera, evidentemente que le causa un sufrimiento. Ojalá no entre el resentimiento y el rencor, pero Dios va a usar ese acontecimiento para sacar un bien más grande. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nosotros queremos ser Dios y que Dios haga lo que a nosotros nos toca. Le voy a contar una anécdota de mi vida para los venezolanos que puedan escuchar. Sucedió en la ciudad de Barquisimeto hace muchos años. Estaba haciendo un retiro de profundidad, de sanación con la carismático, y tuvimos una vigilia toda la noche ante el Santísimo Sacramento, todos los que estábamos haciendo el retiro. Y llegó un momento en que nos invitaron a orar el uno por el otro, los que estábamos ahí. Me tocó al lado una hermana, una señora que tenía unos carismas espectaculares, discernidos, entre ellos palabras de conocimiento, de visiones. Y entonces, mientras oramos, ella tuvo una visión. Vio a Jesús buen pastor y vio dos ovejitas, una delante de Jesús, no sé, digamos 100 metros, 200 metros, y otra ovejita que iba pegadita a Jesús, detrás de Jesús. Pero cuando ella me cuenta la visión que tuvo, y pues no entendí qué me quería decir a mí Dios con eso. Luego oramos para que Dios nos diera la interpretación, y Dios dio la interpretación. Dijo, aquella ovejita que va delante de mí me dio loca, eres tú, Inocencio. Y la otra ovejita que está pegadita a mí detrás es la hermana que tuvo la visión. Y hasta me sentí como un poco triste, Señor, ¿y por qué? Le dije, ajá, porque yo soy aquella oveja que va delante de ti. Y la respuesta fue, porque tú eres muy impaciente. Quieres ir delante de mí en las cosas. Mientras que la hermana va detrás de mí. Todavía soy impaciente y voy un poco delante, o mucho, no sé, de Jesús. Pero cada vez que veo una estampa o una imagen de Jesús, buen pastor, con una ovejita, un corderito en los hombros o así en el pecho, si estoy solo, le digo a Jesús en voz alta, ese soy yo. Si hay gente delante, para que no crean que estoy loco, pues se lo digo en silencio, Señor. Como decimos en Maracaibo, vos sabéis, ese soy yo, Señor. Tú sabes, Señor, ese soy yo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros a veces no dejamos que el Señor guíe nuestra vida. Le decimos a Dios cómo tiene que hacer Él, por dónde tiene que llevarnos. En una ocasión, estaba orando delante del Santísimo, solo, ante el sagrario, bien cerquita del sagrario. Y le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Y sentí en mi mente que Dios me decía, lo único que quiero es que me dejes obrar. Todavía tonto el que les habla, digo, ¿solo eso, Señor? Dijo, inténtalo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, con nuestra impaciencia, ¿verdad?, no dejamos obrar a Dios. Con nuestros planes, con nuestra falta de docilidad, con nuestra falta de abandono, no dejamos obrar a Dios. Hay cosas que son fuertes cuando tiene uno que hacer un cambio de vida. Por ejemplo, yo me formé en la congregación salesiana y fui muy feliz siendo salesiano. Todavía le doy gracias a Dios cada mañana, entre otras cosas, por haber sido salesiano. Pero llegó un momento en que Dios me quiso cambiar la brújula y hasta yo al principio no le creí. Quería que dejara la congregación, no por ningún problema que tuviera dentro de ella, sino para evangelizar de una manera muy amplia. Mi lema sacerdotal es, los he elegido, bueno, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquello a mí me costó todo un discernimiento, aceptar la voluntad del Señor que me cambiara realmente la misión en alguna medida de lo que yo estaba haciendo con una misión nueva. Ahora con el coronavirus, bueno, yo iba a entrar en Estados Unidos el 18 de marzo y bueno, el Señor me cambió muy a despecho mío y me vine para España y ya llevo aquí casi 6 meses y me lo cambió Dios. En principio me dolió, sobre todo los primeros días, Dios mío,
embargo, pues ahora Dios ha querido que evangelice. Si no hubiera pasado esto, yo no estuviera en este momento dando esta conferencia con ustedes. Y las conferencias que hemos dado evangelizando ahora por las redes, por Zoom, por YouTube, etcétera. Porque Dios me hizo un cambio. Y evidentemente yo tengo que dejar a Dios ser Dios. Dejar que Él lleve la batuta. Dejar que el Espíritu Santo tome las riendas de mi vida. Por eso esta enseñanza me la estoy dando a mí mismo, para que esto que Dios me ha revelado y que ha empezado en mi vida, realmente Dios me dé la gracia de hacerlo por completo. A mí me llama mucho la atención cuando la Virgen Santísima, la Reina de la Paz en Medjugorje, le dijo a los parroquianos de la parroquia Santiago Apóstol de Medjugorje que leyeran todos los días, esto es lo que me llama la atención, todos los días, del capítulo de San Mateo, capítulo 6, versículo del 25 al 35, 34, creo que termina 34. ¿Por qué todos los días? Digo, tiene que tener una razón muy poderosa la Virgen para decir que uno medite este pedazo del Evangelio todos los días. Se lo voy a leer, aunque no es un poco tan largo, pero sí. Es Jesús que habla, abro comillas. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por sus cuerpos, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparse? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Es palabra del Señor. Dios no dice que no nos ocupemos. Dice que no nos preocupemos. O sea, Dios no dice no trabajes. Ya se lo dije antes. Sí, trabaja, pero ocúpate en agradarme a mí, en identificar tu voluntad con la mía, que es buscar el reino de Dios. Y luego yo voy a contribuir de una manera especial. Voy a darte lo que tú necesites. Se habla de San Isidro Labrador, que tenía una gran fe. Él andaba arando con sus bueyes las tierras, y cuando sonaban las campanas de la iglesia dejaba a la yunta, a la pareja de bueyes con el arado y se iba a misa. Y cuando regresaba resulta que un ángel había tomado el arado y ya le había dado el resto de lo que él tenía que arar, porque se ocupaba de las cosas de Dios y evidentemente Dios lo premiaba de esa manera. Yo creo que hoy el Señor nos quiere a nosotros como abandonados en sus manos, mis buenos hermanos, sobre todo en las cosas que ya nosotros no podemos hacer. Y me venía a la mente hoy, pensando en esta enseñanza, parte del capítulo 18 del profeta Jeremías, del 1 al 6, aunque se pudiera leer un poquito más. Lo comparto con ustedes. Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte de Yahvé. Levántate y baja a la alfarería, que allí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y he aquí que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El recipiente que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero, y este volvió a empezar, transformándolo en otro vaso diferente, como mejor le pareció al alfarero.
Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que este alfarero, oráculo de Yahvé. Miren que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Es palabra de Dios. El barro no le puede decir al alfarero qué tipo de vaso va a hacer. Si el alfarero le está saliendo mal ese vaso, lo rompe y hace otro. Pues Dios dice que quiere que nuestra actitud, mis hermanos, para dejarle a Él ser Dios, sea como el barro dócil en manos del alfarero, para que Él pueda hacer con nosotros lo que quiera. A lo mejor en algún momento dado tiene que romper algo en nuestra vida y nos duele. Y decimos, ¿por qué? Porque esto no está muy bien. Aquí hay una grieta, aquí hay un defecto, aquí hay una salida que no debe ser. Pero cuando nosotros confiamos en el alfarero divino, va de nosotros un vaso nuevo. Pues hay una canción, bueno, hay varias canciones sobre esto. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Si hoy nosotros tomáramos esta actitud, dejaríamos a Dios ser Dios en nuestra vida, confiando realmente plenamente en Él. Ha habido un gran santo que ya es beato y ya fue incluso por el Papa Francisco, ya está el decreto de su canonización, pero no se ha hecho la celebración en el Vaticano por el coronavirus. Debería haberse hecho o debía haberse hecho en el mes de octubre. Estoy hablando de Charles de Foucauld, que se santificó en el desierto. Bueno, él tuvo una oración que la voy a leer ahora, que es para aplicárnosla también a nosotros. Dice así: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Qué hermosísima oración, que si la leyéramos todos los días y la hiciéramos nuestra, pues se daría exactamente aquello que estamos predicando nosotros. Realmente ocurriría que dejamos a Dios ser Dios, lo dejamos ser alfarero y nosotros nos contentamos con ser barro en su mano. Voy a usar también una especie de oración que es muy conocida, siempre nueva, para mí me encanta, se titula Hablando con el Señor, que tiene que ver con la confianza en la misericordia del corazón de Jesús. Si quiere, se la aplican a ustedes. Es Jesús quien habla, claro, lo hizo un ser humano inspirado, y Jesús lo que nos invita a decir a nosotros es: Jesús, yo confío en ti. Dice así, abro comillas, como si fuera Jesús: ¿por qué te agitas y confundes por los problemas que te trae la vida? Déjame controlar todas tus cosas e irán tomándose mejores. Cuando te entregues totalmente a mí, todas las cosas serán resueltas con tranquilidad de acuerdo a mis planes. No te frustres.
No me ores como apresurándome, como si quisieras forzarme a realizar tus planes. En lugar de eso, cierra los ojos de tu alma y con paz dime: Jesús, yo confío en ti. Trata de evitar esos pensamientos que te angustian al querer emprender las cosas que te pasan. No arruines mis planes tratando de imponer tus ideas. Déjame ser tu Dios y actuar libremente en tu vida. Entrégate a mí completamente y entrégate a mí con completa fe y confianza y deja tu futuro en mis manos. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más te lastima es cuando tratas de razonarlo todo de acuerdo a tus pensamientos e intenta resolver tus problemas a tu manera. Cuando me digas: Jesús, yo confío en ti, no seas como el impaciente que le dice al doctor: cúrame, pero le sugiere la mejor forma de hacerlo. Déjate curar por mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si ves que las cosas se vuelven peores o más complicadas, aun cuando tú estás orando, mantente confiado en mí. Cierra los ojos de tu alma y continúa diciendo a cada hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito mis manos libres para poder manifestarte mis bendiciones. No ates mis manos con tus absurdas preocupaciones. Satanás quiere que te frustres, hacerte sentir triste, quitarte la paz. Confía en mí, descansa en mí, entrégate a mí. Yo hago milagros en la medida en que tú te abandonas a mí y de acuerdo a la fe que me tienes. Así que no te preocupes, dame todas tus frustraciones y duerme en paz. Y siempre dime: Jesús, confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo con todo mi amor, Jesús. Hermanos, que está lleno de sabiduría este pensamiento. Y Jesús ha dicho: vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, que yo les aliviaré. Nos quiere aliviar. Si hemos hecho lo que depende de nosotros, ahora abandonémonos en las manos de Dios, confiados, dejándole ser Dios en nuestra vida. Y veremos la gracia de Dios y veremos también milagros. Que así sea. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a pasar a algunas preguntas de parte de ustedes, queridos hermanos. Muchas gracias, Padre Inocencio, gracias por esta magnífica exposición. Y tenemos gente, oyentes que le dan recuerdos y saludos desde Argentina, Estados Unidos, Perú, Guatemala, México, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Puerto Rico, desde España, desde, bueno, toda Latinoamérica, casi creo que están aquí conectada a sus enseñanzas. Bueno, vamos por las preguntas. Primera pregunta nos dice: ¿cómo dar gloria a Dios y en qué consiste la voluntad de Dios? Bien, en primer lugar, gracias a todos los que mandan saludos. Espero que el Señor nos permita vernos en cualquier momento, ¿verdad? Y darnos un abrazo que no sea virtual, sino que sea auténtico, pero la bendición está ahí. ¿Cómo dar gloria a Dios? Mira, damos gloria a Dios cuando tenemos la intención en todo lo que hacemos de agradarle. Y luego identificar nuestra voluntad con la suya. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Muy fácil. Ya está revelado los mandamientos. Por ejemplo, al cumplir los mandamientos de la ley de Dios, ya estamos, evidentemente, haciendo la voluntad del Señor, cumpliendo los deberes del Estado de cada uno de nosotros, lo que tenemos que hacer. Sí habrá momentos que hay dudas. Y cuando una persona tiene dos alternativas y buenas las dos, y no sabe qué hacer, puede pedirle guía al Señor.
interiorizar, analizar también, ¿verdad? Con la mente que Dios le ha dado lo positivo, lo negativo. Pero hay momentos en que uno dice, no sé cuál de las dos cosas. De pronto, si es algo importante y trascendente, puede pedir una dirección espiritual al respecto. Pero hay momentos en que uno no sabe de las dos cosas buenas, ¿cuál es? ¿Qué hay que hacer? Escoger una y decirle, mira, Señor, yo escojo esta porque me parece que esta es la mejor. Si me equivoco, perdóname. Dios va a actuar ahí y va a bendecirnos también por esa decisión que tomamos, evidentemente. Pero simplemente es decidirnos a hacer el bien y evitar el mal. Y pues no podemos ahora decir todo lo que realmente Dios quiere de nosotros, pero sí lo decimos de dos formas. Una, confiar en Él, eso lo quiere Dios. Y la otra, amar al prójimo, no tener resentimiento, rencor y odio, hacer el bien a cada persona. Y ahí estamos haciendo la voluntad de Dios. Después, si queremos ir, recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, evitar todo lo que lo contamina, desde el cigarrillo, la droga, el aguardiente, la, qué sé yo, la impureza, usar solo la sexualidad dentro del matrimonio bien constituido como manifestación de amor y de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Es una manera de cumplir la voluntad de Dios en el uso de la sexualidad, por ejemplo. Bueno, otra pregunta. Sí. ¿Qué nos recomienda cuando sentimos que estamos como en un desierto, ¿no? Que lo vemos todo negro? ¿Cómo ver la voluntad de Dios en estos momentos en nuestra vida? Y si hay alguna oración de abandono que nos pueda recomendar. Bueno, empiezo por lo último, estas dos que les acabo de decir ahora. Sí. La Ujú. de Charles de Foucault y este pensamiento que les queda también ahí grabado, son dos oraciones espectaculares para repetirlo. Puede ser también una oración espontánea, Señor, no entiendo, pero me abandono en tus manos. Hay que ver si la noche oscura es noche oscura porque nosotros nos estamos portando mal, o es una noche oscura aun cuando nosotros nos estemos portando bien. Si nos estamos portando mal, evidentemente nos llega la oscuridad. Entonces, primero que hay que hacer es mantenernos en la gracia de Dios, sin pecado mortal, usando, como decía la Virgen, las 5 piedritas para los que han escuchado otras enseñanzas en Medjugorje: rezar el rosario, leer la Biblia cada día, confesión una vez al mes, comunión frecuente y ayuno, si es posible, a pan y agua. Y normalmente se nos quitan ya las tristezas, las amarguras sobre eso, porque cuando uno hace la voluntad de Dios por vía ordinaria, uno siente paz y siente gozo. Ese es como un signo de discernimiento. Pero hay algunas personas que son especiales. Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa, la que llamamos Santa Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta vivió una noche a lo largo de su vida porque no sentía un gozo. No es que sentía tristeza tampoco, pero Dios la llevó a través de la fe. Evidentemente ahí tal vez se requiera una dirección espiritual. Normalmente Dios a nosotros, que no somos tan santos como estas dos Teresas, pues permite algunos momentos en nuestra vida para que busquemos a Dios, no por el caramelito, el chocolate que nos da, sino que lo busquemos por Él mismo. Porque si no, buscamos a Dios porque Dios pues me da un airecito, un gozo, una paz. Entonces yo tengo que buscar al Señor. Como tengo que buscar al Dios que sana más que la sanación de Dios, tengo que buscar más que el dulce que Dios me da, buscarlo a Él personalmente. Y para crecimiento en fe, pues a veces Dios lo permite. Cuando no sepamos, hay que entrar en un proceso de discernimiento y de dirección espiritual. ¿Otra pregunta? Sí, al principio de la conferencia nos ha hecho un símil de que nuestro hogar tiene que convertirse en una iglesia doméstica, ¿no? ¿Qué nos recomienda para hacerlo con las familias con hijos adolescentes o un poco rebeldes o en edades complicadas? Bueno, ese es para tomar un tema de una conferencia entera, ¿no? Que no Sí. se puede ser que sea la próxima conferencia, no hemos elegido, pues pudiera ser, porque para tocar este tema, evidentemente. Pero hay unas cosas que son realmente sencillas. Primero, siempre tener la fe en Dios nuestro Señor. Y la fe se expresa en oración confiada. Orar personalmente y orar los esposos juntos. En la medida de lo posible, orar también con los hijos, aunque sea de una manera más breve. Claro, nos está presentando orar con adolescentes y jóvenes que son más rebeldes, que tienen otra situación. ¿Qué hay que hacer con ellos? No obligarles cuando ya están en esa edad a orar, dejarles tranquilos, pero amarles y orar por ellos.
Evidentemente, el amor exige también disciplina. O sea, un amor sin disciplina, pues no es nada educativo. Pero cuando uno ama a los hijos y le da testimonio y ve que los esposos se aman, que se guían en paz, y luego, como ven que el papá no le grita a la mamá no ofende al papá, cuando alguno de ellos intenta ofender al papá o a la mamá, le ponen autoridad. Un momento, aquí se respeta. Aquí no respetamos. Yo respeto a tu madre, yo respeto a tu padre, y te quiero a ti también, y ahora tú te vas a respetar a mí. O sea, esa parte es importante. Y luego, tener mucha paciencia, porque los adolescentes adolecen, por eso se llama adolescentes, son una etapa de crisis, evidentemente, hay que tener mucha paciencia. Se les pasará también todas esas rabietas y esas cosas. ¿Otra pregunta? Sí, usted nos ha comentado, bueno, que Dios no nos abandona nunca, aunque a veces, como con el símil que ha hecho usted de las dos ovejitas, estemos a metros lejos de él, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que se entregan a sectas y a la magia, si pierden la gracia y la protección de Dios? ¿O qué hay que hacer por ellas? Bueno, en primer lugar, no es el hombre no es Dios el que abandona al hombre, es el hombre el que abandona a Dios, ¿ok? Uno a veces puede tener la sensación de que Dios lo está abandonando. Acuérdense eso que cuentan de que vio las huellas y que Dios lo llevaba en los brazos. Bueno, es muy conocido, por eso no hace falta entrar en detalles. Pero está poniendo una persona que se aparta de Dios, que vive en pecado mortal, que trae sectas. Hay distintos tipos de sectas, hay sectas satánicas. ¿Qué hace Dios? Pues Jesús nos lo dice en la parábola de la oveja perdida. Dios espera, como el padre también del hijo pródigo, que volvamos a Él. Él nos busca. Dios nunca tira la toalla con nosotros. Dios no nos abandona. Incluso hasta el último momento, hasta el último suspiro que tengamos nosotros, Dios nos va a ofrecer su misericordia. Y si en ese momento lo aceptamos, Dios nos perdonará. ¿Qué hay que hacer por estas personas? Pues hay que hacer lo que hemos predicado otras veces. Hay que orar, hay que ayunar, hay que amarlos y ojalá también ofrendar, como dice el libro de Tobías, que el ayuno, la oración y la limosna tienen un poder que traspasan las nubes y llegan de inmediato ante el trono de Dios. Y tener pues mucha perseverancia como Santa Mónica, caso conocido, orar más de 30 años, ¿verdad? Por su esposo, su nuera y su hijo Agustín, y los tres se convirtieron por esa plegaria permanente. ¿Qué importa el tiempo que oremos? Lo importante es que la gente se convierta, no desanimarse nunca. Bien, ¿otra pregunta? Sí, mire, una que más o menos, bueno, una muy interesante. ¿Cómo discernir que lo que una piensa viene de Dios y no de uno mismo? ¿No tiene una pregunta un poquito más fácil que esa? La- la- Evidentemente, si Dios dice sus pensamientos no son mis pensamientos, ¿verdad? Isaías 55, 6, 9, sus caminos no son mis caminos. Muchas veces el pensar del hombre no es igual al de Dios. Entonces tenemos que estar cautos en eso. ¿Qué significa? Tenemos que tener una limpieza de nuestra mente. ¿En qué sentido? Una pureza de pensamiento porque dejamos que el Espíritu Santo habite en nosotros. Cuando nosotros tenemos la cabeza, el pensamiento lleno de alabanzas, de bendiciones, de versículos de la Biblia, pensamos como piensa el Señor, pues esos pensamientos son de Dios. ¿Cómo lo sabemos cuando se identifican con la voluntad de Dios? Cuando no se identifican con la voluntad de Dios, pues no. Cuando son buenos pensamientos nos producen paz, nos producen alegría, nos producen esperanza. Cuando son pensamientos negativos nos producen tristeza, nos producen angustia, nos producen miedo. El demonio nos tienta mucho con pensamientos, muchísimo, de distracción, y quiere poner una venda a nuestra inteligencia para que no pensemos como Dios piensa. Por eso hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos dé sus dones, ¿verdad? Santificantes, nos dé entendimiento, nos dé ciencia, nos dé consejo. Pues si no, no podemos. Acuérdense que sin el Espíritu de Dios
nada bueno hay en el hombre. Entonces tiene que ser de mucha oración. Cuando vemos que un pensamiento es negativo, simplemente sin aspavientos lo rechazamos y hacemos una ejaculatoria, una breve oración. Pensamientos que son tentación del enemigo, son tentación del mal. Pero uno tampoco tampoco es tan difícil en la vía ordinaria. Si tienes un pensamiento de ser infiel en el matrimonio, de emborracharte, de ir a la droga, de quitarte la vida, esos son pensamientos del mal. Cuando son pensamientos de hacer el bien al prójimo, de cumplir tu deber, son pensamientos ciertamente de Dios, del Espíritu Santo. Bien, dos preguntas más. Sí, una pregunta, sí, casi la última, porque nos la han contestado alguna vez, pero como estamos en tiempo de pandemia, nos preguntan cómo adorar a Dios en tiempo de pandemia, ahora que no podemos ir a iglesia, que en algunos países o zonas ya hay confinamiento y no se puede ir a la iglesia. Sí, Jesús dice que nosotros debemos ser adoradores en espíritu y verdad. La adoración es en una actitud del corazón, ¿verdad? Por el cual reconocemos a Dios como Dios y le damos el culto que Él se merece. Podemos adorar a Dios en la casa, en el metro, en el autobús, en la calle, en la misa. Por supuesto, es donde mejor podemos adorar a Dios, es donde esté presente Jesús sacramentalmente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Aquí ahora, mientras damos la conferencia, podemos adorar también al Dios uno y trino, que merece la honra, la gloria y la alabanza. Es cuando lo dejamos ser Dios, lo reconocemos como Dios y Señor de nuestra vida, y realmente queremos agradarle en todo, estamos adorando también al Señor nuestro Dios. Y bueno, cuando no podemos ir a la iglesia por alguna razón, pues tengamos en casa tiempo. Saquemos tiempo, como ahorita, a veces por el confinamiento, más tiempo, pues saquemos algo de ese tiempo, privémosle algo a las noticias o algún juego, alguna cosa, para poder tener un momento de adoración al Señor. Los problemas se van cuando adoramos a Dios. Miren, si una persona, por muchos problemas que tenga, se olvida de pedir por un momento y se pone delante de Dios, simplemente confiando en Él, como contemplándole, adorándole, va a salir de la presencia de Dios, aunque no se hayan solucionado todavía los problemas, en paz, misteriosamente, porque Dios se encargará de ellos. Es una cosa verdadera. Pero si uno va y llega y empieza a pedir con angustia, a pedir con angustia, pues algo le ayuda a eso. Pero si hace el abandono en las manos de Dios, solo estar en su presencia abandonado y confiando, ya va a salir de su presencia en paz. Y se puede hacer, es hasta una inspiración de Dios lo que le estoy diciendo, y lo hago, lo cumplo, y realmente salimos de la presencia de Dios con una gran paz. Muy bien. Y por Damos último, una bendición. No, un segundo. Por último, ¿nos puede repetir, que nos lo han pedido, yo tampoco lo he apuntado, los versículos que la Gospa le decía a los videntes de Medjugorje? Capítulo 6 de San Mateo, Mateo 6, del 25 al 34. Memoria prodigiosa, gracias, Presencia. No, ni tanto. Para gloria de Dios. Pues, como siempre, ahora nos dará la bendición y muchas gracias por su sí, por su compromiso, por sus enseñanzas, y a todos los que nos han visto en directo y los que nos verán cuando puedan por las redes, por los diversos canales de YouTube, que se cuelga, que a la gente lo recuelga en otros sitios y demás, y ya se está haciendo viral estas conferencias. Así que hasta el próximo sábado y mil gracias, Presencia. Nos da la bendición y ya nos despedimos. Sí, se lo agradezco, le agradezco mucho que lo hagan viral, porque considero que esta enseñanza, sobre todo para las personas que estamos siguiendo al Señor, que estamos ya dentro de la iglesia, produce muchísima paz. O sea, es una enseñanza de paz. Dejar a Dios ser Dios es que está el secreto de todo. Y lo considero muy oportuno que lo transmitamos. Le agradezco muchísimo también su sintonía y sobre todo su plegaria. Oren mucho por los pastores, como dice la Virgen de Medjugorje, y oren también por este pastorcito para que no vaya delante de Jesús, sino que lo deje obrar en su vida. Muy bien. Hago una brevísima oración y les doy la bendición. Señor Jesús, te doy gracias con todos mis hermanos que están conectados en este momento. Por tu palabra, por tu presencia,
porque nos traes el amor infinito de la Trinidad y nos lo comunicas con el Espíritu Santo. También por habernos dado a la que se entregó y confió por entero a la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre. Te pido perdón, Jesús, por todas las veces que he buscado hacer mi voluntad. Y ahora en este momento aquí estoy, me entrego a ti en la medida en que puedo. Quiero que solo en mi vida se haga la voluntad amorosa del Padre. Concédeme esto como gracia, porque yo por mí mismo de ninguna manera lo puedo lograr, Señor. Y que ahora nos bendigas y que con esta bendición desaparezcan los males y los bienes vengan juntamente con ella. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo virtual. Los quiero mucho y a seguir orando. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias por la inocencia. Gracias a todos y hasta la próxima.